yo soy buena tierra. Amén. Damos gracias a Dios por eso. Saludamos, ¿verdad?, a todos los que están allá conectados por internet. Amén. Medidas que han tomado pues el pueblo cristiano en diferentes lugares. En Bogotá hay situaciones, se sabe, porque no se pueden reunir más de 500. ¿Sí? Aquí tenemos 499. ¿Sí? Entonces no hay problema. ¿Sí? Entonces sí, han hecho algunos ajustes, pero es bueno, ¿cierto? O sea, es la cosa allá está más complicada que acá, ¿cierto? Aquí, gracias a Dios, pues podemos hacerlo tranquilos. Amén. Muy bien, damos gracias a Dios por eso. Amén. Muy bien. En esta mañana quiero hablarles de algo que pues había otra cosa, pero Dios puso esto en mi corazón muy fuerte para atacar, contraatacar esas cosas que a veces quieren como afectarnos, como dañarnos, como incomodarnos, como es el temor. Creemos de que donde quiera que uno va, donde quiera que cualquiera que hable, vemos que las personas por todo este asunto están llenas de temor, de miedo, ¿sí?, de cosas. Y sabemos que el temor no es de Dios. Y lo que no es de Dios hay que contraatacarlo fuertemente, hay que atacarlo duro, y lo vamos a atacar duro con la palabra de Dios. Amén. Porque como cantábamos, como hijos de Dios, tenemos la tentación, desde luego, claro, estamos en este mundo, este cuerpo todavía no ha sido glorificado, no ha sido redimido todavía, y siente todas esas situaciones de que qué va a pasar y todas las cosas, y eso es una situación normal, ¿cierto? Pero gracias a Dios tenemos la palabra de Dios, que la ponemos frente a cualquier cosa, y en esa palabra somos más que victoriosos. Amén. Entonces es una buena cosa para en esta mañana fortalecer un poco nuestra fe, alentar nuestra fe para seguir, amados, resistiendo. La Biblia dice, tenemos que resistir al diablo con todo lo que viene. Bueno, déjenme compartir con ustedes algo acerca de esto, la fe. ¿Sí? No tenemos temor a las pestilencias. ¿Sí? Tenemos un espíritu de fe. ¿Sí? Cuando se habla del temor, ¿sí?, se define el temor, es una pasión del ánimo que lleva a un sujeto a tratar de escapar de aquello. Eso es con tinto y gas y agua y la almojábana, el queso, ¿sí?, y churrasco más tardecito. Listo, está bien. Gracias. El temor es una pasión del ánimo que lleva a un sujeto a tratar de escapar de aquello que considera arriesgado, peligroso o dañoso para su persona. El temor, por lo tanto, es una presunción, una sospecha o el recelo de un daño futuro. ¿Sí? Se define temor, algo que nos hace como estar allí asustados y miedosos. Como temor se denomina el sentimiento de inquietud o angustia que impulsa a huir o evitar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. La palabra como tal proviene del latín tal, que significa miedo o espanto. El temor es una sensación muy desagradable y una emoción muy primaria que surge en la persona de forma natural, espontánea, antes de la percepción antes de la percepción o peligro o daño. ¿Sí? Entonces vemos que es una reacción, ¿cierto?, que se toma, una reacción natural de la persona ante cualquier situación, ¿cierto? Pero la Biblia, sí, es cierto que nosotros como personas, desde luego, cualquier situación, alguna cosa que nos causa temor, ¿cierto? Vemos allí algún animal, culebra, alguna cosa y nos da miedo, ¿cierto? O alguna situación o toda esta cosa, la reacción natural, desde luego, que se tiene es ¿qué? Temor, miedo. Pero no tenemos que quedarnos ahí.
Sí, la Biblia habla acerca de eso, no tenemos que quedarnos ahí. Jesús muchas veces, y en la Biblia, según los estudiosos dicen que hay como 365 veces que la Biblia dice no temas, ¿sí? Una para cada día, ¿cierto? Porque cada día enfrentamos temores, cada día enfrentamos situaciones que nos van a llevar a tener miedo, temor. Pero si la Biblia dice no temas, es porque Dios sabía que hay situaciones que van a llegar y nos van a causar como miedo, temor. Pero Dios quiere que no nos quedemos en ese temor, sino que nosotros podamos cambiar el asunto, ¿cierto? Y en lugar de permanecer en temor, ¿cierto? Permanezcamos ¿en qué? En fe, ¿cierto? Porque la fe es lo que vence cualquier temor en esta tierra. Amén. Ahora, el temor. Vayamos a Génesis 3:7, hagamos un recuento de esto y notemos, bueno, ese temor, ese miedo, ¿cuándo aparece? ¿Por qué aparece? Dios creó el temor, fue Dios que puso eso en el hombre. Miremos en Génesis capítulo 3, versículos 3 al 10. 3 al 10. Por eso vamos a detectar esta situación. Y nosotros, gracias a Dios, tenemos la palabra de fe, ¿cierto? En la que nosotros nos sostenemos y nos mantenemos para vivir siempre confiados en el Señor, ¿cierto? Entonces, no se sienta condenado, ¿sí? Que si eventualmente usted tiene ese temor, no se sienta condenado. Simplemente haga algo por eso, ¿sí? Cambie eso. ¿Sí? Y ponga fe, ponga la palabra de Dios para que ese temor desaparezca de su vida. Amén. Entonces, vea lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 7. Dice: entonces cuando Dios creó al hombre, allá en Génesis, ¿sí? Vemos que Dios lo hizo sin temor, lo hizo con esa seguridad y esa relación con Dios, allí toda la cosa bien, en paz, ¿sí? Y dice el capítulo 3, empezando con el capítulo 3, comienzan a suceder algunas cosas importantes en el hombre, que es lo que ha llevado a todas las situaciones que hoy vemos en las personas. Capítulo 3, versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos cuando ellos pecaron, cuando ellos desobedecieron a Dios. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Versículo 10 dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto. Y por primera vez en la Biblia aparece esa palabra: y tuve miedo. ¿Y tuve qué? Miedo. Ahí vemos cuando aparece ese problema para el hombre de tener miedo. Miedo ante las circunstancias, miedo ante las noticias, miedo hacia el futuro. Ese temor aparece después de que el hombre pecó. El hombre pecó, y una de las cosas que viene al hombre es el miedo, el temor, ¿sí? Y vemos que a partir de eso el hombre comienza a manifestar a través de toda la historia. Vemos cómo hay muchos episodios y cosas, y en esta mañana vamos a tratar uno, ¿sí? Donde vemos que ese miedo, ese temor por circunstancias que nosotros vemos que son muy grandes para nosotros, que nos amenazan, que quieren dañarnos, la primera reacción que pronto tenemos es tener miedo. Pero la palabra de Dios quiere que nosotros cambiemos eso a que en lugar de tener miedo, tengamos que fe en lo que Dios dice. Gracias a Dios, a través de la obra redentora de Jesús, las cosas cambiaron. A través de la obra de Jesús, las cosas cambiaron. Dios o Jesús, además de llevarle el pecado del hombre, de llevar la maldad del hombre, además de llevar la enfermedad del hombre, además de llevar la pobreza del hombre, también llevó nuestros temores, llevó nuestros miedos, llevó aquellas preocupaciones y angustias. Él las cargó sobre sí también. ¿Para qué? Para que nosotros seamos libres de todo temor y todo aquello que quiera traer angustia a nuestra vida.
Así como la palabra de Dios es la fuente de la fe. ¿Qué es la fuente de la fe? La palabra de Dios. Si usted quiere recibir más fe, si usted quiere recibir o crecer en fe, necesita ir a la fuente que es la palabra de Dios. La fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios, ¿cierto? Y sabe que a veces yo últimos días he optado por no oír noticias, porque uno sale como enfermo de esa vaina, ¿sí? O sea, solo esa vaina, ¿sí? Eso no da fe, eso da temor, ¿sí? Haga ese ejercicio. Si usted es un fanático de las noticias, a mí me gusta oír las noticias, desde luego. Pero estos días he decidido hacerlo, no vamos a hacer eso. En lugar de eso, ¿sabe qué? Esa hora, media hora, claro que ahora son como 3 horas que dura la vaina, ¿sí? Póngase a leer la palabra de Dios. Y si usted lee la Biblia, va a terminar diferente que cuando usted se pone a oír esas noticias. Seguro, yo lo he hecho, uno le pone la noticia y Padre Santo, esto le da a uno miedo hasta salir a la calle, hasta asomarse uno ahí, o sea, uno ya quiere encerrarse en el baño, no salir a nada, ¿sí? Y embardunarse uno de esa vaina y toda la cosa, y andar uno como esos trajes que usan para antibacteriales, ¿sí? Pero si leemos la palabra de Dios, vamos a saber, amados, que en Él estamos seguros, guardados y protegidos. Por eso, llenémonos de fe a través de la palabra de Dios. Entonces, así como la palabra de Dios es la fuente de la fe, así como el Espíritu Santo es la fuente del avivamiento, así también la fuente del temor es el diablo. No podemos desconocer esto más. El temor entró por causa del diablo. El diablo fue que trajo temor al hombre cuando el hombre pecó. Ahí el hombre comenzó a actuar bajo esclavitud. El hombre al pecar salió de la libertad que tenía en Cristo Jesús y se constituyó en un esclavo de Satanás. Por eso el hombre comenzó a vivir bajo esa esclavitud, y una de las cosas que llevó a la esclavitud a ese hombre fue el temor, el miedo, de estar siempre en miedo y en temor ante las circunstancias. Pero gloria a Dios, porque ahora tenemos la palabra de fe. Entonces, el temor es un enemigo de nuestra fe. El temor es progresivo y trae servidumbre, esclavitud. Si usted no trata ese temor inicial, lo va a llevar a esclavitud, a usted permanecer temeroso y asustado por cualquier cosa, ¿sí? No, trate esa situación, trátela con la palabra de Dios. Y en esta mañana vamos a hacerlo para que ese temor salga de nosotros y nosotros podamos vivir en fe, confiado. Es en lo que dice la palabra de Dios. En lo que dice, pongamos todo lo que está, las cosas, listos, esa situación, pero por encima de eso tenemos lo que dice la palabra de Dios. Vamos a mirar un ejemplo, vamos a mirar un ejemplo muy conocido, pero quiero aplicarlo esta mañana a esto. ¿Sí? Vamos a hablar de David y Goliat. Primer libro de Samuel 17. A ver si alcanzo a darles una fórmula. Yo les voy a formular esta mañana. Ayer la pastora Alba, ustedes pueden verlo en Facebook, ahí Dios también habló de la fórmula, lo vacunó. Sí, está bien, todo está bien, gloria a Dios, ¿cierto? Y esta mañana también yo quiero poner la palabra de Dios en su corazón, quiero ponerla en mi corazón también, ¿sí? Tengo la tentación de sentir un miedo, ¿sí? Pero tenemos la palabra de Dios, la ponemos ahí, es el escudo de nuestra fe, es el escudo de nuestra fe. Ahí en fervor se habló acerca de las armas del cristiano, ¿cierto? Y esa arma, ese es el escudo de la fe contra todos los dardos que trae el diablo. Y uno de los dardos que trae el diablo es eso. Ay, me dio uno, en nombre de Jesús. Sí. Pero usted sabe que en todo eso hay mucha especulación, ¿no? Hay mucho terrorismo. Porque los expertos dicen que realmente la afección no es generalizada ni a todos, simplemente personas que ya están para partir, pues hay una ayudita ahí, se van. ¿Sí?
pero no es, no, niños, jóvenes. Nosotros los jóvenes no nos... Entonces, es poner la palabra de Dios siempre ante todo, ¿cierto? Tener los cuidados. No solamente ahora, siempre tenga esos cuidados, siempre tenga esos cuidados, hacer la bañadita. ¿Cómo es que hacen el ministro? Sí, sí, ya me lo aprendí. Ya me aprendí el ejercicio. David y Goliat, ¿sí? Ahora, ¿por qué causaba tanto pavor, ¿sí?, entre el pueblo, tanto miedo, ¿sí? Goliat al pueblo, que es una historia de miedo, de terror. Aquí donde este hombre Goliat, ¿sí?, aterroriza a un pueblo, a una nación. ¿Sí? El rey está asustado, el ejército de Israel está asustado. Todo el mundo se asusta cuando sale Goliat. Yo creo que, dice, el problema se encontraba en que Goliat no era un hombre común y corriente, ¿sí? Era un famoso guerrero y además era grandísimo. Dice que medía casi 3 metros. Yo no sé hasta dónde llegaba ese man, ¿sí? Y yo creo que sería todo grande, hasta feo, porque la gente asustaba, ¿verdad? Todo feo. Entonces usted imagínese esa vaina, todo feo ahí, grande, pues cualquiera le da miedo, susto, y armado. Dice que tenía una armadura, ¿sí?, de bronce, de corazas, pesaba 55 kilos, cargaba de peso en esa armadura. O sea, ese causaba miedo. Sí, el ejército de Israel, y llegaba ya a amenazarlos y a asustarlos y a decirles: se van a morir, los voy a matar, sí, ustedes no van a vivir más. Y claro, y la gente se asustaba, ¿sí? Hoy en día todo ese borbandeo de palabras asusta. Igual Goliat borbandeó palabras, lanzaba palabras de miedo, de susto, y la gente en Israel estaba de igual manera temerosa, ¿sí? Allá en ese momento el virus se llamaba, era Goliat, ¿sí? Corona Goliat. Hoy le cambiaron el nombre, ¿cierto? Pero es el mismo que asusta. Es el mismo que trae terror, que trae, ¿sí?, que trae miedo y causa en la gente, causa en las personas susto y temor. Pero gloria a Dios, porque frente a Goliat había un joven de fe que se llamaba David. Gloria a Dios que hoy, frente a todo ese borbandeo de palabras que oímos, que escuchamos, hay gente de fe que se para frente a las circunstancias y vive siempre en victoria, ¿sí? Goliat estaba desafiando, atemorizando al pueblo de Israel. Vayamos al versículo 28 de primer libro de Samuel 17, 28. Vamos a leer algunos versículos. Quiero que miremos algunas cosas, si alcanzo a darles algunas recomendaciones de la palabra para vivir tranquilos. Vivir tranquilos, desde luego, como digo, hay cosas naturales, hay cosas de sentido común que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Nosotros creemos que el Señor guarda nuestras casas, ¿sí? ¿Y cuántos dejaron su casa abierta? Le faltó fe. No, sentido común, coger y echarle candado a esa puerta, ¿sí? Echarle llave a esa puerta, eso es sentido común, no es falta de fe. ¿Sí? Hay cosas de sentido común que tenemos que hacer, ¿cierto? Cuando usted va a pasar una avenida, usted mira, primero para el lado, ¿sí? Le faltó fe. No, sentido común, ¿cierto? Cosas que tenemos que hacer, igual en esto. Sentido común, muchas cosas hagámoslas, ¿cierto? Pero por encima de eso, somos gente de fe. Primer libro de Samuel 17, 28 dice: oyendo hablar Elías, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David, porque David llegó en ese momento allá cuando estaba ese gigantón bravo allí insultando, atemorizando al pueblo: se van a morir, eso le da acá, ustedes no van a vivir, al que le da eso se muere y toda la cosa. Entonces el pueblo estaba asustado, ¿cierto? Y dice que entonces cuando llegó David, y vemos que allí sus hermanos, ¿sí? Cuando vieron aquello, dice, se encendió en ira contra David, dijo: ¿para qué has descendido acá?
¿Sí? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Entonces David llegó allí, ese chino, ese joven de fe, llegó allí donde estaba el problema, donde estaba ese gigante, ese man allí, esa pestilencia ya asustando a la gente. Ahí llegó el hombre de fe. ¿Sí? Pero vemos que Satanás siempre tiene algo que quiere decirnos. Siempre el diablo, siempre el temor va a hablar. ¿Sí? No, eso le va a dar. Así empieza. ¿Sí? Usted se va a enfermar. Usted le va a dar eso. ¿Sí? Y comienza el diablo a traernos temor. El diablo es un especialista en traer temor a nuestras vidas. Y aquí los hermanos de David comenzaron, ¿sí?, a dar palabras también de temor a David. ¿Sí? A veces es triste, amados, ¿cierto? Cuando gente de fe comienza también a dar palabras de temor. La gente de fe tiene que dar palabras de fe. Lo que sale en nuestra vida tiene que ser palabras de fe, no de temor. ¿Cierto? Frente a cualquier situación nosotros hablamos es la palabra de fe. Versículo 33. Miremos rápidamente esto, versículo 33. Hasta Saúl, vemos que el rey Saúl trató de desanimar al pueblo. Dice versículo 33, dijo Saúl a David, que en ese momento el rey era Saúl de Israel: no podrás tú ir contra aquel filisteo. David de fe quería enfrentar el temor. David de fe quería enfrentar a ese gigantón, a esa situación que estaba causando temor. Pero lo que encontraba era que más palabras de desánimo. Y el rey le dijo: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David en sí mismo no podía. Claro que sí. Ese gigantón tenía más armamento, era más grande, de pronto era más preparado en la batalla, ¿sí? Era uno de los grandes guerreros filisteos. Seguramente en lo natural David no podía enfrentar y vencer a Goliat, pero en el poder de Dios sí lo podía hacer. De pronto en lo natural hay circunstancias que nosotros vemos como complicadas y difíciles. De pronto en lo natural, amado, nosotros vemos estas cosas como que, Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero en el poder de Dios somos más que vencedores. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Todo menos esta pestilencia. Todo menos este problema. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Todo lo puedo, resalte esa frase, en Cristo. De pronto en lo natural a veces nos vemos incapaces, pero en Cristo somos siempre victoriosos, porque en Él lo podemos todo, que nos fortalece. Versículo 11, vuelva un momentico al versículo 11, ¿cierto? El capítulo, estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 11. ¿Sí? Dice, vean: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron ¿qué? Gran miedo. Estaban asustados. ¿Sí? Saúl, el rey Saúl, y todo el pueblo, al oír las palabras de ese gigantón, ese grandulón ahí, dice que el pueblo y Saúl estaban ¿qué? Asustados. Tenían ¿qué? Gran miedo. Pase al versículo 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia, y vuelve a decir, y tenían ¿qué? Gran temor.
Esa era la condición que estaba viviendo Israel frente a Goliat, que podemos presentar hoy de igual manera a esa pestilencia, ese virus, como ese Goliat que está diciendo palabras: los voy a matar, no van a vivir, se van a enfermar, van a hacer aquello y toda la cosa. Y vemos que todas esas palabras están causando ¿qué? Temor. Eso estaba pasando con Goliat. ¿Sí? Estaba causando con Goliat que el pueblo estaba atemorizado. Versículo 25. Versículo 25 dice: y cada uno de los que Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. ¿Sí? Y estaban hablando todos de esto. ¿Sí? Estaban comentando todos, y hoy vemos que todos, de quiera que usted va, están hablando del Goliat. Están hablando de Goliat. Y hablen de Goliat. Y es que Goliat, y es que Goliat, ¿cierto? Están hablando de Goliat por todo lado. ¿Sí? Pasa el versículo 45. 17:45. Aquí, amados, es donde entra en acción ese hombre de fe. Aquí es donde entra en acción el hombre de fe. El pueblo atemorizado está hablando del problema. El pueblo asustado está hablando del problema. ¿Sí? Pero los hombres de fe, las mujeres de fe, ¿qué hacen? Vayamos aquí al capítulo, al versículo del 45. Entonces dijo David. ¿Qué hizo David? Dijo, habló. ¿Qué hizo David? Dijo. No podemos quedarnos callados ante todas aquellas situaciones que causan temor. El temor está hablando. Las situaciones hablan, causan temor. Pero la gente de fe también tiene que hablar. También tiene que hablar. Y dice: y dijo David al filisteo. Dijo David a Goliat, dijo el hombre de fe, dijo la mujer de fe a ese problema, a esa pestilencia, a eso dice el hombre de fe. Este hombre de fe, David, comienza a decretar, a hablar, ¿sí?, la palabra de Dios, lo que va a suceder con ese hombre, con esa persona, con ese gigantón que está atemorizando al pueblo. Dice acá, versículo 45, entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Qué hizo David? Sí, me voy a enfermar. ¿Qué dijo David? No, Señor. ¿Sí? Aunque muchas cosas se digan, yo vengo ante esa situación. Es en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, y ese nombre de Jesús está por encima de cualquier cosa que se llame como se llame. Y dice versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano. Está declarando esa palabra de victoria. ¿Sí? Ante cualquier situación, amado, usted tiene que declarar la palabra de victoria. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrán que hay Dios en Israel, amado. La gente sabrá, amado, que hay un Dios poderoso, de aquellos que se llaman los evangélicos, los cristianos, porque a ningún cristiano evangélico va a tocar ese Goliat en nuestras vidas. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, antes de salir libres a través de Moisés. ¿Dónde está Moisés? ¿Yo, Moisés? ¿Todavía está en ayuno, Moisés? Todavía está en ayuno, Moisés. Sí. Yo soy yo. Usted dice yo soy. Usted, bueno, listo. A ver. Cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, óigame bien, esa es otra enseñanza, pero déjeme decir un poquitico. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, ¿recuerdan cuando vinieron las plagas sobre Egipto? 10 plagas sobre Egipto. Y allá en la nación de Egipto, esta nación de Egipto, digamos que es esta plataforma negra, ¿sí?
había un lugarcito por allí, acá donde está esto, ¿sí?, que estaba el pueblo de Israel. Este lugar se llamaba Gosén. Estaba dentro de la región, dentro del país de Egipto, pero aquí había un lugar, se llamaba Gosén. Y aquí en ese Gosén estaba todo el pueblo de Israel. Y sabe que todo, si usted lee la Biblia ya, usted se va a dar cuenta que siempre que venían las plagas, todas las plagas venían sobre todo el territorio de Egipto, pero nunca llegaban a Gosén. Ni una mosca, ni una pulga. También fue que hubo plagas de pulgas. Ni una pulga. Sí, pulgas también. Pulgas, moscas, chiribicos. Ninguna mosca ni rana entró a Gosén. Y déjeme decirle, amados, ¿cuál es su Gosén? ¿Sabe cuál es su Gosén? Cristo Jesús. Si usted está en Gosén, ninguna enfermedad, ni pestilencia, ni maldición, ni escasez va a tocar su vida. Amén. Dice la palabra de Dios acá: y sabrá toda la congregación, versículo 47, que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron su paladín, huyeron todos. ¿Qué hizo David? Venció. Él venció con el poder de la palabra de Dios. Lanzó la palabra de Dios. ¿Sí? Diego me decía un comentario, no, que se leía un comentario que dice que el filisteo era tan grande, es que luego, ¿cierto? Dice David, dijo, bueno, pues es tan grande que yo no puedo fallar, ¿cierto que sí? Sí, era tan grande. Entonces ahí el poder de Dios actuó. El poder de la palabra de Dios actuó para vencer. Y esas cosas no han cambiado hoy, amados. A través del poder de la palabra de Dios podemos vencer a nuestros enemigos, como son la enfermedad, la pobreza, las maldiciones y todas aquellas cosas que el diablo quiera traer contra nuestra vida. David ganó una gran victoria para Israel ese día, porque fue un hombre de fe, y la fe siempre avanza. David, amados, vence a Goliat. Sí, David venció a Goliat. Ahora, amados, nada detuvo la victoria de David, ni las críticas de sus hermanos, ni la incredulidad de Saúl, evitaron que David confiara en Dios para la victoria. ¿Sí? Dice 1 Juan 5:4, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Qué es lo que vence a todo lo que el mundo trae? Nuestra fe. Es fe en la palabra de Dios, es fe en lo que Dios dice. Rápidamente, David era un hombre de fe. ¿Por qué? Número uno, óigame bien, David venció a Goliat, que causaba miedo. David era un hombre de fe. ¿Pero por qué David era un hombre de fe? Número uno, ¿sí? Porque David conocía a Dios. David conocía a Dios. La gente de fe conoce a Dios. Sabe quién es su Dios. Y entre más conocemos a Dios, más fe vamos a tener, más confianza en Él vamos a tener, ¿sí? Porque vamos a saber que nuestro Dios es que todopoderoso. Que Él no cambia, que Él está llenándolo todo, pero también está sobre todas las cosas, que para Él no hay nada imposible.
Cuando yo conozco quién es mi Dios, eso me da confianza para saber que Dios es más poderoso que los Goliat que se levanten, para saber que Dios es más poderoso que las epidemias que se levanten, para saber que Dios es más poderoso que los virus que se levanten, para saber que Dios es más poderoso que la crisis económica que venga. Dios es más poderoso que todas las cosas, y el hombre de fe conoce a su Dios. Los hombres y mujeres de fe conocen a su Dios y saben que su Dios es poderoso y grande para hacer todas las cosas. Dice Daniel 11:32. Daniel 11:32, con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿dónde está el pueblo que conoce a su Dios? Se esforzará, dice Daniel, mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. No dice y se esconderá y tendrá miedo y ahora ¿qué va a pasar? No, el pueblo que conoce a Dios se esfuerza y actúa. ¿En qué actúa? En fe, declarando el poder de Dios. David actuó, David no se acobardó, David no se escondió, él actuó, lanzó la palabra de Dios y ese Goliat se cayó. Los que conocen a Dios, amados, por su relación con la palabra, por su relación con su presencia, dice la Biblia, harán proezas. Cuando habla de esas proezas es acciones valerosas, valientes. Salmo 60:12 dice, Salmo 60:12, en Dios haremos proezas, en Dios haremos proezas, acciones valerosas en Él. Lo que el mundo, amado, dice no se puede, aquel que conoce a Dios, aquel que le cree a Dios, hará cosas valerosas. Dice, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Sí? Salmo 108:13 dice, Salmo 108:13, en Dios haremos proezas nuevamente y Él hollará a nuestros enemigos. David mató a Goliat, es una proeza, algo fuera de lo natural. Permanecer en victoria, amados, permanecer prósperos, permanecer bendecidos, permanecer sanos, son proezas en estos tiempos. ¿Por qué? Porque somos gente de fe que creemos la palabra de Dios. David saltó muros, es una promesa. ¿Sí? Cuando pasamos tiempo con Dios, viene un espíritu de poder, no de temor sobre nosotros. Cuando usted pasa tiempo con Dios, cuando usted ha venido a la iglesia, amados, viene un espíritu sobre su vida. Y ese espíritu no es un espíritu de temor, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino que viene un espíritu de poder sobre nuestra vida para vencer cualquier circunstancia. Entonces David era un hombre de fe porque conocía a Dios. ¿Cuánta gente de fe hay acá? Usted sabe quién es su Dios. Y sé que mi Dios es más grande que Goliat. Sé que mi Dios es más poderoso que Goliat. Sé que mi Dios es más fuerte que Goliat. Por eso yo estoy tranquilo ahí, refugiado en Él. Por eso, ya está Goliat. Sí, era bien feo, ¿cierto? Sí, por eso está. Por razón que Papi le quitó la barba, ¿cierto? Para no parecerse a Goliat, ¿cierto? Está bien, sí. Está bien, entonces ahí vemos a Goliat, ¿cierto? Pero David, amado, sabía que Dios era más grande que ese Goliat. El hombre de fe sabe que su Dios es más grande que cualquier pestilencia, enfermedad, que cualquier crisis económica. Sabe que Dios es más grande que cualquier cosa en esta tierra. Ese hombre de fe, David, ¿por qué era un hombre de fe? Porque entendía que él estaba en pacto con Dios. Me gusta esto. David entendía, amados, que podía vencer a Goliat porque estaba ¿qué? En pacto con Dios. Los israelitas, como pueblo de Dios, no lograron, aunque estaban en pacto con Dios, pero estaban asustados, se olvidaron de esto, que como pueblo de Dios, ellos estaban en pacto con Dios. Pero cuando vino esa situación, cuando vino ese Goliat, se olvidaron que estaban en pacto con Dios. Pero David sí recordó, yo estoy en pacto con Dios.
Por eso ese Goliat, que es muy grande y muy gritón y muy feo y muy tal la cosa, aquí no va a poder vencerme, porque yo tengo una gran ventaja sobre él. ¿Y la gran ventaja cuál es? Que estoy en pacto con Dios. Y en un pacto con Dios, amados, el más fuerte defiende al más débil. Por eso podemos decir: diga el débil, fuerte soy. No por mis fuerzas, sino por aquel con el que estoy en pacto. Estoy en pacto con el más fuerte. Estoy en pacto con el poderoso. Estoy en pacto con el victorioso. Estoy en pacto con Dios eterno y grande. Y eso me dice: esa circunstancia no me va a poder ganar. Ese problema no me va a vencer. Eso no me va a asustar, porque más grande es el que está en mí. Amén. Por eso, amados, vemos allá en el versículo 26. Allá en el versículo 26 dice: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitarle el oprobio de este Israel? ¿Sí? Porque ¿quién es este filisteo? Dice: incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios de Israel. En el Antiguo Testamento, la señal del pacto era la circuncisión, ¿cierto? En el nuevo pacto es el nuevo nacimiento, ¿cierto? Entonces David dice: bueno, lo natural, ese man es más grande que yo, está más armado, y ese man es un guerrero especializado, entrenado para matar, ¿sí? Pero es incircunciso. Ese hombre no está en pacto con Dios. Por lo tanto, yo lo voy a vencer, porque yo sí estoy en pacto con el Dios Todopoderoso. No importa lo grande que fuera, no importa lo poderoso o lo grande o lo armado que venía ese Goliat. Aquí lo importante, amados, era que no estaba en pacto con Dios, y David sí estaba en pacto con Dios. Vea, iglesia, déjeme decirle lo siguiente: no olvidemos, ante cualquier situación que quiera causar temor, no olvidemos ante cualquier cosa que se levante, virus o lo que sea, crisis económica, lo que sea, no olvide, amados, que usted está en pacto con Dios. Y si está en pacto con Dios, amados, todo lo que es de Dios es suyo. La bendición de Dios es suya. El poder de Dios es suyo. La prosperidad de Dios es suya. La salud de Dios es suya. La vida de Dios es suya. Todo lo que es de Dios es mío, por causa de que estoy en pacto con Él. Por eso no temerá mi corazón. Por eso no hay temor, amados, porque nunca olvidemos que estamos en pacto con Dios. Y al estar en pacto con Dios, sabemos, amados, que Él está peleando por mí, que Él pelea por mí, juntamente conmigo pelea, que Él está a mi favor siempre para defenderme de todos mis enemigos. En un pacto, siempre, amados, el mayor defiende al más débil. Y Dios es el Dios Todopoderoso. David era un hombre de fe porque tenía el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jehová de los ejércitos. Por eso cuando él va al filisteo, ¿sí? Él va ¿qué? En el nombre de Jehová de los ejércitos. Vaya usted en el nombre de Jehová y digan: en el nombre de Jesús declaro que ningún virus, enfermedad, ninguna crisis económica, ninguna obra del diablo podrá tocar mi cuerpo, ni mi familia, ni mi ciudad, en el nombre de Jesús. Use el nombre de Jesús. Usted se le dio ese nombre poderoso. Cuando allá en el capítulo 3 encontramos que Pedro y Juan van a la iglesia, ¿sí? Y hay un paralítico allá en la entrada. ¿Y qué hace Pedro? ¿Sí? Él dice: ajá, ese paralítico. Y Pedro dice: pues yo estoy en pacto con Dios. Y le dice al paralítico: en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Y qué pasó con el paralítico? Se levantó y anda. ¿Qué va a pasar con esas amenazas y con esas cosas que quieren afectar nuestro cuerpo? Se van a ir en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. El nombre poderoso de Jesús.
es nuestra herencia. Él nos ha dado su nombre, que es nombre sobre todo nombre, amados. David era un hombre de fe porque él habló la palabra de Dios. ¿Qué hace la gente de fe? ¿Qué habla? Uy, si esa vaina está matando. No, figúrese que ya en España hay como 50. No, ya Medellín llegó esa vaina. Y en Faca, en el hospital, eso se corrió un rumor. Hay uno y no sé qué. No, ¿usted habla de eso? ¿Seguro? Míreme a los ojos. ¿Qué habla la gente de fe? ¿Qué habla la gente de fe? ¿Lo que habla Goliat? Estamos promulgando las malas noticias. No las desconocemos, desde luego. No las ignoramos. No, eso no pasa. Sí, está pasando. ¿Sí? No las ignoramos. David nunca ignoró a Goliat. No existe, Goliat no existe. No, Goliat no está ahí, Goliat no está ahí. No, Goliat no está ahí. Coge Goliat y le quita la cabeza. No ignoramos las circunstancias, no ignoramos las crisis, esos señales de los últimos tiempos, no ignoramos eso. ¿Sí? Pero frente a esas situaciones, la gente de fe hace algo poderoso. ¿Qué hace? Habla la palabra de Dios. David, ya lo leí, dijo: Jehová entregará, y habló la palabra de Dios sobre ese hombre que lo iba a vencer. Entonces, amados, si queremos matar a los gigantes en nuestra vida, tenemos que hacer las mismas cosas que hizo David. ¿Sí? Necesitamos conocer quién es nuestro Dios. Necesitamos entender y nunca olvidar que estamos en pacto con Dios. En pacto con Dios la tenemos ganada siempre, amados. Siempre la tenemos. No es a veces, no, siempre la tenemos ganada. ¿Sí? Entender también lo que hizo de usar el nombre de Jesús. Declarar el nombre de Jesús. Y también hablar la palabra de Dios. Deme 5 minutos. Déjeme decirle 4 o 5 cosas, la fórmula. Número 1, use tapabocas. No, mentiras. Hay que usarlos, sí, hay que usarlos, desde luego. Úntese cremita de esa, sí. Yo voy a poner un negocio de tapabocas. Alguien necesita. No, son recomendaciones naturales. Vamos a hacer recomendaciones espirituales. Y la gente espiritual es más consciente de las cosas espirituales, porque lo espiritual es más poderoso que lo natural. Lo natural fue creado de lo espiritual. ¿Sí? Número 1. Para vencer el temor, decidir. Debemos tomar una decisión de caminar en fe o caminar en temor. Si usted quiere vencer el temor, tiene que tomar una decisión. Decida caminar en fe. Diga: yo decido en esta mañana caminar en fe, en lo que dice la palabra de Dios. Es tomar la decisión. ¿Sí? Creerle a Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién cree la palabra de Dios? ¿Quién cree que el Señor es nuestro sanador? ¿Quién cree que Él es nuestra fortaleza? ¿Quién cree que no vamos a atemorizarnos? ¿Quién cree que mayor es el que está en nosotros? Creemos la palabra de Dios. Decida creer lo que dice la palabra de Dios. Número 2. ¿Sí? Resistir. Hay tiempo, amados, en que es necesario resistir. Goliat resistió. David resistió. Un tiempo ahí. Dice Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo. Resistir al diablo. Momento en que llega, cosas que ya, ahí la cosa, ahí la situación no cambia. Manténgase, resista, permanezca, párese firme en la palabra de Dios. Cuando el diablo vino a tentar a Jesús, es que el diablo es atrevido, hasta Jesús mismo, como Jesús mismo se metió. ¿Sí? Y tentó a Jesús para hacerlo pecar y a sacarlo el plan de Dios de redención, llevarlo para otro lado. Pero Jesús lo resistió. ¿Cómo lo resistió? ¿Cómo lo resistió? ¿Sí? Con la palabra de Dios. Siempre cualquier cosa que el diablo, la tentación que venía, la tentación del temor, la tentación del miedo, ¿sí? ¿Qué hacía Jesús? Escrito está.
Resista esa tentación del temor. Resista la tentación de tener miedo por las circunstancias. ¿Cómo? Hablando la palabra de Dios. El temor es una tentación, pero Jesús la resistió. ¿Sí? Recuerde que estamos peleando la buena batalla de la fe. Tercero, formulita para que mantenga firme. Confiese la palabra de Dios. Y además de confesarla, medítela. ¿Sí? Versículo muy conocido, primera de Josué 1:8. Josué 1:8 dice: nunca de los nuncas y nunca, ¿sí? Jamás, ni por nada. Nunca se apartará de tu boca esta palabra. Nunca más. Cuando tenga la tentación de sentir miedo por las cosas, o así las cosas estén caminando bien, siempre debemos de tener la buena confesión de la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca, que de su boca no salga: me voy a morir, me va a dar, qué pobreza, qué situación. Nunca salga de eso. Gente de fe siempre está hablando conforme está escrito en la palabra de Dios. Y aquí encontramos cómo Josué venció. Josué hizo que esas murallas, otra enseñanza, que las murallas se cayeran, ¿sí? Por causa, amados, de la confesión de la palabra de Dios. Nunca se aparte, medite la palabra de Dios, hable la palabra de Dios. Dice el Salmo 56: en el día que temo, yo en ti confío. Entonces, cuando trata de venir el temor, ponga su confianza en Dios. Ponga su fe en Dios. Declare la palabra de Dios. Dice Deuteronomios 31:6: sean fuertes y valientes. No teman, ni se asusten ante esas naciones, o rumores, o cosas que dicen, o Goliat que aparecen. Pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Dice el Salmo 27, diga conmigo: el Señor es mi luz. No, pero los hombres de fe y mujeres de fe dicen eso como que lo creyeran. Sí. Si usted lo cree, eso sale de por acá, del Espíritu. El Señor es mi luz. Y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? ¿Quién podrá amedrentarme? Nadie. Salmo 118:6 dice, diga conmigo, Salmo 118:6. Estamos practicando esto de confesar la palabra. Salmo 118:6. El Señor está conmigo. Diga: el Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer pestilencia? El Señor está conmigo. Él es mi ayuda. Sí, Él es mi ayudador. Diga conmigo: así que no temo, porque Dios está conmigo. No me angustio, porque Dios es mi ayudador. Él me fortalece, Él me ayuda, Él me sostiene con su mano victoriosa. Aleluya, aleluya. Diga conmigo: Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Amén. Y sigue hablando la palabra de Dios. David era un hombre de fe. Déjeme terminar rapidito. David era un hombre de fe. ¿Por qué? Porque siempre daba la gloria a Dios. Daba la gloria a Dios. Cuando la fe de Abraham trató de debilitarse por las circunstancias,
¿sí? Suele suceder. Nosotros podemos animar, podemos fortalecer nuestra fe dándole la gloria a Dios. Mantenga en su casa, amados, es un consejo que le doy. Mantenga en su casa siempre canciones, música de alabanza. Sí, ya no más Darío Gómez, ya no más Shakira, ya no más Juanes, ya no más ¿qué más? No más eso no da fe. Mantenga música cristiana en su casa, mantenga música cristiana. Y usted está en un momento, amado, de adoración. Mantenga su hogar con una atmósfera de la presencia de Dios. Ese televisor, amado, no lo prenda para que cosas dañen ese ambiente. Mantenga un ambiente de adoración. Y si usted mantiene en la casa un ambiente de alabanza y adoración, amado, déjeme decirle, amado, que el diablo ni se arrima por allá. ¿Sí? Porque él odia a Marco Witt, él odia a ¿cómo se llama esa? A los de Hilson, a Hilson. Él odia a Hilson. Sí, él odia a doble vida, dijo. Él odia la alabanza y la oración. Entonces por allá no va a estar. Pero si usted le abre puertas al diablo, el diablo se va a meter. Entonces mantenga siempre un ambiente de adoración en su casa. Mantenga un ambiente de alabanza a Dios. ¿Sí? Dele siempre la gloria a Dios. Amén. ¿Sí? Y también, amados, déjeme decirle, a ver si tengo lo último, ¿sí? Dar acción de gracias a Dios siempre, ¿sí? Cuando Pedro, Pablo y Silas estuvieron en la prisión, una situación complicada, ellos comenzaron a cantar himnos a Dios. Cantemos alabanzas al Señor, adoremos a Dios siempre. Y en último lugar, ¿qué es lo que vamos a hacer? La alabanza rapidito, a ver si nos tomamos un minutico acá. El último punto de las recomendaciones: gócese, alégrese, celebre, porque usted es más que victorioso en Cristo Jesús. No deje que el temor, no deje que la tristeza, la depresión, ¿sí?, lo afecten por todas esas palabras que se lanzan. No, usted alégrese, gócese, dance, cante, ¿sí?, celebre, porque usted es ¿qué? Victorioso en Cristo Jesús.